Esto que yo voy a hablar se llama inteligencia y desarrollo relacional. Yo pongo mucho el énfasis en esta teoría de la inteligencia interpersonal de Howard Gardner, que nos ayuda mucho a mejorar y optimizar nuestras relaciones humanas. Y le he puesto recuperando la capacidad de conectar, porque precisamente me parece que es una de las cosas que en los últimos tiempos se ha ido por algunas partes perdiendo, por algunas otras partes lesionando, pero de una u otra forma nuestra capacidad de conectar e interactuar entre los seres humanos se ha ido afectando. Lo vamos a ver en la presentación. Bueno, yo dejo aquí algunos datos míos de contacto, la página web, las redes sociales, me encuentran en cualquiera de estas con mi nombre, en caso de que alguien quiera continuar la conversación. Elsa Punset, me encanta el trabajo de Elsa Punset, yo era hincha de su padre, el gran Eduard Punset, tremendo comunicador. Ellos fueron los primeros que empezaron hace casi 18 años a hablar de neurociencia desde el programa Redes en España, ¿no? Y Elsa, que hizo sus pininos en esos tiempos al lado de su padre, se ha transformado en una speaker extraordinaria que yo también sigo. Asegúrate que la otra persona se despide de ti con la impresión de que algo en su vida ha mejorado porque te ha conocido. A mí esa frase me parece enormemente motivadora y enormemente aleccionadora, ¿no? Porque si todos tuviéramos un poquito de esto en nuestras interacciones humanas cotidianas, probablemente el mundo sería distinto, ¿no? Pero creo que es una linda apuesta tener esto en la mente, porque si nos lo proponemos, probablemente podamos impactar nuestro entorno. Inteligencia y desarrollo relacional, recuperando la capacidad de conectar. Le agradezco a Sistep, que es mi casa, que siempre me permite tener estos espacios. Agradezco también el espacio y el apoyo que estamos dando desde Atrevetec a todas las iniciativas que desarrolla Sistep, así que estamos aquí para aportar y generar valor en todo lo que podamos, desde lo personal y desde lo institucional también. ¿Cómo han evolucionado las relaciones humanas en los últimos años? ¿Han cambiado? Sí. Creo que para muestra basta un botón, ¿no? Las relaciones humanas no pasan solamente por el hecho de que dos personas conversen. Como ven en la pantalla, hay muchas formas de interactuar, ¿no es cierto? La interacción humana ha cambiado a través del tiempo. Siempre hemos dicho, y lo tenemos casi como una suerte de verdad tatuada en la frente, de que los seres humanos somos seres sociables por naturaleza. Tenemos una enorme capacidad relacional y casi que nos vamos definiendo, vamos construyendo escenarios de desarrollo psicoemocional precisamente a partir de la construcción de relaciones. A lo largo de la historia hemos ido evolucionando en nuestras formas de relacionamiento. Nuestras formas de relacionamiento han ido cambiando, no son las mismas. Y es interesante hablar del escenario relacional porque las relaciones humanas pueden tener distintos fines. La amistad, la pareja, la familia, la interacción en el mundo del trabajo, el mundo de las ventas, la atención del cliente, la solidaridad social, el mundo de la política, el mundo de la educación. Hombre, todo en este mundo pasa por las relaciones humanas, así es. Están más presentes, algunos amigos míos dirían la palabra, están omnipresentes en nuestra existencia como seres humanos, correcto. Hoy contamos además de las diversas formas de comunicación que han habido a lo largo de la historia de la humanidad, con este escenario en el que estamos hoy, la comunicación digital, que precisamente fue tan importante y tomó un papel protagónico en la vida de la humanidad en el momento en que la humanidad toda se afectó por una crisis global, que fue el escenario de pandemia que todos vivimos aquí, allá y en todas partes. Este escenario de comunicación digital posibilitó que las relaciones humanas no se apaguen. Muchas personas que eran de edad avanzada y que capaz tenían cierta reticencia a los elementos digitales, se animaron a usar las plataformas porque era la única forma de comunicarse con la familia, con sus seres queridos. Pero ojo, no todos estábamos preparados para estos cambios y más de uno lo sufrió y mucho. La gente migró a trabajar en plataformas, a comunicarse. La gente procuraba seguirse comunicando porque la comunicación es vida, la comunicación es trabajo. Y esta interacción no se podía perder para que algunos rubros siguieran funcionando. De hecho, algunos se apagaron porque no tuvieron la posibilidad de salir adelante. Pero la gran mayoría migró a plataformas. Y a algunos le dio más dolores de cabeza que a otros, como lo ven ahí. Por lo antes dicho, podríamos deducir que hoy
teniendo más escenarios de comunicación, entonces quiere decir eso que nos comunicamos más y mejor que hace algunos años. ¿Sí? ¿Seguro? ¿De verdad? Ah, bueno. Si uno se pone a pensar y la pregunta es, ¿nos comunicamos mejor? No necesariamente. Aquí también hay ruido. Aquí también hay molestias, ¿no? Cuando alguien en WhatsApp te deja en visto y la gente se queja. Los escenarios relacionales tienen sus pros y sus contras. Y ojo, hay situaciones que nos pueden evidenciar que este aumento en las posibilidades de comunicación no está necesariamente generando entendimiento, comprensión, lo que yo llamo conexión, engagement. Vamos a ver algunas de estas situaciones. Algunos signos de desencuentro, coloco yo aquí. Más posibilidades de comunicación, pero sin generar necesariamente conexión. Esto es como para que analicemos que estas cosas que voy a mostrar se dan en el escenario de las relaciones humanas. Y que aún, pese a que tenemos más comunicación, nos dejan pensando si nos comunicamos mejor o no. Fíjese esta escena. El concepto de estallido social es una palabra que se ha vuelto recurrente en los últimos 10 años. Está entre las palabras más buscadas del buscador de Google. Ahí donde aparecen palabras clave que a veces identifican el sentir de una sociedad. Tiene que ver con lo que sucede cuando una comunidad se cansa de que le mientan, de que no le digan la verdad, de que transgredan sus derechos, y la gente al sentirse atacada responde con violencia. Y no es el único escenario de violencia. Con el profesor Jorge y otros colegas, nosotros desarrollamos escenarios de investigación en los últimos años desde el SISTEP, poniendo el énfasis en el desarrollo de la educación para la no violencia, precisamente porque este es un escenario relacional crítico. Y hay una violencia verbal, hay una violencia comunicacional, además de una violencia física, una violencia familiar, el bullying y la violencia social que vemos en pantalla. Nuestros países viven inmersos en situaciones de colisión social interna. Algunos dicen, pero no hay guerras. Sí, pero hacia adentro hay estados que parecen de guerra dentro de algunos países de nuestro planeta actualmente. Independientemente de que hay guerras en otros continentes. Pero aquí, muchas veces estos escenarios de parlamentos terminan transformándose en ring de box. Hay enfrentamientos ideológicos, impera el desacuerdo. En síntesis, nuestros puntos de vista fisuran la unidad. Vivimos además en una cultura donde imperan antivalores, que están cada vez más latentes. Los verdaderos valores humanos están en crisis, porque imperan la corrupción, la intolerancia, el prejuicio, la discriminación, la incoherencia, la transgresión, la vejación, y coexisten desde escenarios virtuales, desde escenarios presenciales, desde escenarios colegiales, en escenarios políticos. Y por eso cuesta generar cohesión y sobre todo relaciones humanas más profundas, porque en un escenario como este, todos empezamos a mirar con desconfianza al otro. El desacuerdo lleva a escenarios de disolución de convenios, rompimiento de acuerdos, nulidades matrimoniales, separaciones, cancelación de ciertos aspectos relacionales. Y cuando estas cosas pasan, terminamos tal vez como el muchacho de la foto, ¿no? Con desilusión, desánimo, resignación, frustración. Porque la construcción relacional nos ayuda a sentirnos en carrera, nos genera un beneplácito, nos da equilibrio. Y cuando comienzan estas rupturas, muchas veces se generan escenarios de desequilibrio. Ojo que pueden haber rupturas muy fundamentadas y convenientes. Estamos hablando en sentido amplio de la gran cantidad de colisiones sociales que hay, precisamente porque a veces en este escenario relacional no logramos acuerdos. Proliferan corrientes de pensamiento tóxicas que conquistan las mentes de todos, pero pensamos en los más jóvenes cuando pensamos en las personas que a veces percibimos todos como más vulnerables por tener menos desarrollo psicoemocional,
menos tiempo de vida, menos experiencia y una enorme curiosidad y unas ganas de crecer y de aprender. Entonces, en la situación en la que están ellos, los adolescentes están mucho más expuestos, por supuesto, porque están buscando una orientación para su futuro. Y muchos de estos chicos crecen solos, ¿no? Porque a veces papá y mamá trabajan. Y la crianza, el acompañamiento se lo da una persona que trabaja en el hogar, o una persona que es tía o abuela. No siempre son los padres. Hay muchos padres de fin de semana. Y se entiende, es parte de su forma de vida y de trabajo. Pero lo cierto es que este chico, de nuestra época, crece solo. Y crece en contacto con esa plataforma que nunca le va a decir que no puede, ¿no? Que es su smartphone, el entorno digital, en donde puede conocer todo tipo de relaciones. La serie Adolescencia que muestro en pantalla, que también citó mi colega Héctor Makishi, nos muestra realidades muy fuertes. Esta serie de 4 episodios ha conmovido no solamente esta parte del planeta, sino los distintos lugares donde Netflix la estrenó, mostrándonos no solamente la disfuncionalidad de una familia, sino las raíces de la violencia social. Porque esta persona termina generando no solamente un acto de violencia cuando mata a una persona, sino además un acto de violencia y de transgresión muy fuerte en la escena final del episodio último, en donde prácticamente expresa toda su violencia interior en una conversación que tiene con una psicóloga que lo visita en la prisión. Y ahí notamos cómo ese rostro angelical del chico y todo se transforman. Y cómo sale un universo de creencias tóxicas que él ha conseguido, que ha obtenido, de lo que navega, de lo que busca. En otros escenarios de la misma serie veremos cómo la policía investiga las causas, el contexto del asesinato que es el giro de esta serie. Y en algún momento el hijo del policía le dice al padre que es policía, papá, tú no entiendes nada. ¿Por qué? Porque no entiendes mucha de la simbología. Yo te lo explico y el chico se le explica. Y el padre queda boca abierto. Y esa boca abierta es la de mucha gente que ve la serie y que dice a veces qué lejos estamos de esos pensamientos tóxicos que están pululando por ahí y que comienzan a tomar víctimas en nuestros chicos. Sin embargo, la virtualidad también acoge el pensamiento de muchos que no están conformes con esta situación, ¿no? Como cada uno de mis colegas que me acompaña en esta transmisión. Gente como la que ven en pantalla. Ahí tengo algunos cursos virtuales que dicta el profe Jorge, que dictamos con mi colega Rafael Martínez, Ivonne Harvey, Luis Lastra, y un sinnúmero de colegas profesionales que estamos ahí en la virtualidad tratando de formar, de hacer la diferencia, de animar, de conectar. Hay mucha gente que está buscando usar los medios sociales para lanzar un mensaje distinto. Es más, en el mundo de los negocios, del marketing de redes sociales, algo a lo que yo estoy muy vinculado porque trabajo en temas de comunicación digital hace muchos años, nos encontramos con el predominio en los últimos 15 años del famoso marketing de contenidos, en el que las marcas y organizaciones y empresas buscan no solamente vender un producto, sino que su marca se posicione en la mente de una audiencia, de un público. Y lo hacen a través de narrativas, de storytellings, de storydoings, en donde desarrollan conceptos humanos relacionales profundos. La campaña Like a Girl de Always hace muchos años fue un boom. Hace 3 años una campaña peruana ganó un premio internacional, El mejor regalo está dentro de ti. Una campaña muy emotiva de de Real Plaza, que alguno la puede encontrar en internet, muy buen escenario. Campañas de Google, la campaña Salvemos el Juego de Oreo, todas son campañas con narrativas sociales que hablan de relaciones humanas, de momentos de encuentro, de reencuentros, de cómo reaccionar ante la violencia infantil. Cada una de estas campañas ha sido exitosísima. ¿Por qué? Porque el corazón del mensaje estuvo centrado en el valor humano, en las relaciones, en el recuperar lo que perdemos cuando a veces no le damos importancia a lo trascendente, a lo realmente importante, que es el otro. Sencillamente eso. Te quiero invitar a que conozcas a alguien en este ratito. Ese alguien está aquí. Ajá, sí. Vamos a llamarlo de esta forma que mencioné recién. Se llama el otro.
En el escenario relacional hay un foco muy importante en el otro. ¿Quién es el otro? Bueno, usted podrá en este momento pensar y encontrar distintos escenarios de un otro. El otro puede ser su profe, puede ser tu pareja, puede ser tu compañero de trabajo, puede ser tu hijo. Fíjese qué hermosa escena, ¿no? Neuronas espejo en acción. El aprendizaje por imitación que tuvimos todos cuando éramos niños. Esas discusiones y peleas que a veces hacen que algunas parejas terminen prefiriendo separarse. El escenario de aprendizaje en el que muchos de mis colegas se sienten seguramente identificados, y tantos escenarios de trabajo colaborativo, en la oficina, en la calle o en los lugares donde nos toca. ¿Cómo es el otro? ¿Conozco a los otros con los que me relaciono cotidianamente? Porque yo puedo tener un trabajo y trabajar con personas y tener muchos años al lado de ese otro. La pregunta es, ¿realmente lo conozco? ¿Realmente me conocerá él a mí en profundidad? Cada una de estas escenas muestra esos momentos que a veces quisiéramos que no pasen, de distanciamiento, de sensación de que esto no va más. Ese tipo diciéndole a la flaca, ya 4 veces que me haces la carta y te vuelves a equivocar, ¿cómo te digo que esa otra persona que más bien está animada porque dice, esta chica aprende rápido, qué bien? Esos dos tipos que están sentados frente a ese horizonte hermoso, y que de repente son familia, pero han perdido la capacidad de comunicación entre ellos. Mejor dicho, la han abandonado. ¿El contexto del otro será importante? Hay criterios claves cuando hablamos del accionar del otro. No vamos a hablar del ser humano, vamos a hablar del otro, sabiendo que hay un otro, ¿no? ¿Y qué hay dentro de ese otro? Un mundo de experiencias, creencias, preferencias, libertades, necesidades y afectaciones. Cosas que lo movilizan, cosas que despiertan su accionar. Como nosotros, ¿no? Sí, seguramente. Pero no voltee a mirarse. Por favor, siga mirando al otro. Se lo recomiendo. Porque al otro lo modifican algunas cosas. La cultura lo modifica, sí. Sabía unas cosas, ahora sabe otras. Y eso implica matrices de cambio en su conducta. La educación, el aprendizaje, los nuevos hábitos, nuevas formas. Se mudó de país, cambió de trabajo y comenzó a desarrollar nuevos hábitos. Ahora se levanta más temprano. Las modas, que tienen características conductuales y que corren como reguero en pólvora en los medios digitales. Las iniciativas distintas, sociales, de responsabilidad, de apoyo, las iniciativas de otros. Oye, hagamos esto, juntémonos todos los martes a jugar a la pelota. Nunca lo hago, pero está bueno hacerlo. Hay iniciativas que impactan al otro y que hacen que comience a tener conductas que no tenía antes. O sea, hay un mundo exterior que modifica nuestra y vuestra conducta. Muy bien. ¿Cómo llego al otro? Ahí está la gracia, ¿no? Bueno, esta página se va a mantener en negro. Yo espero que terminando este rato de conversación, usted tenga en blanco algunas cosas para llenar esta página. Vamos al concepto de fondo. Inteligencia interpersonal. Este es el concepto motriz detrás de la inteligencia relacional y es un concepto desarrollado por el experto Howard Gardner, a quien muchos conocemos porque veo que en esta sala tenemos a muchos colegas y amigos que vienen del mundo de la neurociencia, de la investigación científica y también de la psicología. La define como un conjunto de actitudes que un individuo pone en práctica en los vínculos que establece con otras personas. Su objetivo, entender a los demás, basándose en criterios de empatía y armonía para lograr conexión y relaciones más productivas. La teoría de Howard Gardner tendrá que ver con estas, bueno, quedamos creo en 9, 8, a lo largo del tiempo, él fue, ¿no? Primero eran 7, luego 8, 9, fueron creciendo las inteligencias múltiples. Y la teoría esta es maravillosa, ¿no? Porque nos permitió entender que no contar con una inteligencia espacial, lógico-matemática o lo demás, era un escenario, una parte de mi cerebro, pero no agotaba todo mi potencial, todo lo contrario. Acá hay una inteligencia musical, lingüística,
intrapersonal e interpersonal. La intrapersonal tiene que ver con este acceso que algunos tienen y a la libertad que muchos tienen para reconocerse y entenderse y gestionarse mejor. Capacidad que no todos tienen desarrollada de la misma forma. Inteligencia intrapersonal. Y la interpersonal, que es la que estamos viendo cuando yo hablo de inteligencia relacional, es la capacidad para discernir y responder de manera adecuada a los estados de ánimo, los temperamentos, las motivaciones y los deseos del otro, de ese otro del que estábamos hablando hace ratito. Gardner parte del supuesto de que el ser humano es inherentemente social, lo dijimos al comienzo. Por tanto, la capacidad de interactuar con otros es un componente central del desarrollo cognitivo. La inteligencia interpersonal, dirá Gardner, no es solo un comportamiento aprendido, sino un potencial biopsicológico que puede desarrollarse con los estímulos adecuados. O sea, hay ciertas conductas y ciertas iniciativas que podemos proponer para potenciar y desarrollar esta inteligencia, porque bien lo dice Gardner, es un potencial biopsicobiológico que se desarrolla a partir de lo que vehiculiza un proceso de estimulación. Quiere decir que la intervención es plenamente necesaria. Pues bien, vamos a la contrapartida. ¿Qué podemos recomendar para potenciar nuestra inteligencia interpersonal, tanto en la vida personal como laboral? Primero que otro, el desarrollo de la empatía, cognitiva y emocional. Cuesta mucho tal vez mirar y decir, hombre, pero la empatía pide demasiado. ¿Cómo voy a sentir yo lo que siente el otro? Él tiene un mundo emocional y yo tengo otro. No podemos sentir exactamente igual. Claro, desde el punto de vista matemático, jamás sentiremos exactamente lo mismo lo que siente otro. Pero sí es cierto que la empatía tiene un componente neurocognitivo que tiene que ver con nuestras neuronas espejos, con los condicionamientos conductuales que tenemos, y se ha demostrado a través de diferentes investigaciones que es realmente evidenciable que hay un componente biológico en nosotros a partir del concepto de neuronas espejo, que es una neurona que tenemos en nuestro cerebro y que se activa cuando otra persona desarrolla o comparte un concepto, un pensamiento, un sentimiento. Entonces nosotros naturalmente, nuestro cerebro nos lleva por el cauce de la empatía. No puedo ser empático. Mentira. Tu biología contradiría esa afirmación. Sin embargo, sí es cierto que en la medida que yo introduzco ciertas prácticas en mi conducta, esta empatía tiene un mayor desarrollo y un mayor brío. ¿Qué pasa si yo vengo de un hogar donde no ha habido desarrollo empático, crecí solo? Probablemente mis hábitos y costumbres a lo largo del tiempo me orillen a ser una persona hosca, distanciada de los demás, con cierta desconfianza, y sería muy entendible. No pasa siempre, pero pasa muchas veces. ¿Qué hago yo si quiero potenciar mi desarrollo empático? Quiero acercarme a un grupo y tener más proximidad, quiero estar más enfocado. Punto 1, ponte mentalmente en el lugar del otro antes de emitir juicios. ¿Por qué? Porque muchas veces en el mundo del trabajo, de la familia o de la casa, vemos un suceso, una consecuencia, un resultado y rápidamente generamos un juicio, sin haber antes tenido la oportunidad de ver por qué pasó esto. Y es lógico, vivimos en una vida acelerada, rápida, donde a veces es más fácil generar un juicio de valor y empezar desde ahí la conversación, cuando en realidad debería conversar desde el suceso. ¿Por qué pasó esto? ¿Llegaste tarde? ¿Por qué te pasó esto? ¿Qué sucedió? Cuéntame. Ese solo hecho ya haría la diferencia, porque empezamos a dejar de partir del juicio crítico, de la opinión o del punto de vista. Es una forma de empezar a cambiar nuestras relaciones sociales. Haz pausas cuando comuniques para identificar la emoción del otro. Porque a veces estamos calientes y nos damos cuenta que si yo sigo este ritmo, esto va a acabar mal. Y somos amigos, pero cada uno tiene lo suyo. Y además yo tengo ya un juicio crítico de algunas cosas malas que no me gustan de mi amigo. En lugar de conseguir recursos para apoyar mi ataque, lo que tendría que buscar es, ¿cuál es mi objetivo? ¿Quiero ganar una conversación? ¿Qué gano con ganarle a alguien que quiero? Y que sé que tiene de repente mal carácter y que va a reaccionar mal ante la forma de desarrollar esta conversación.
¿Por qué mejor no me pregunto, ¿cómo está el otro? ¿Qué le estará pasando? ¿Estará molesto, frustrado, decepcionado? Porque él no suele estar tan así siempre. Eso es una forma de ser empático. Porque me estoy poniendo en el zapato de otro. Reflexiona después de una conversación difícil. ¿Qué necesitaba el otro que no expresaba claramente? A veces uno se da cuenta, ¿no? No sé cómo llegamos a esta discusión tonta. Yo creo que el otro... Ah, bueno. Entonces te diste cuenta. Pero no actuaste en consecuencia. Claro, estabas caliente y preferiste, ya que tenías razón, darle con todo al tractor de la razón para aplastar al otro. Y en ese momento perdimos toda empatía. Y de alguna manera lesionamos incluso esa relación. ¿Qué necesitaba el otro que no expresaba claramente? ¿Necesitaba tiempo? Tal vez necesitaba que le diera un abrazo. Tal vez necesitaba mi silencio. Tal vez necesitaba una mano en el hombro. ¿No les ha pasado alguna vez estar con alguien que está muy cargado y hasta explosivo y de repente uno le pone la mano en el hombro y le dice, ya está, hermano, ya está, vos sos más que eso? Y el tipo se te larga a llorar? A mí sí me ha pasado, y más de una vez. Y a veces involuntariamente, a veces hasta me he sorprendido. Casi que le quité el hombro porque me sorprendió tanto, pero luego me fui dando cuenta que cuando uno para un poquito de la velocidad en que vivimos y miras al otro, a ese que le dije que hace rato miráramos, resulta que pasan cosas acá atrás. Y uno cree que no lo puede ver, pero ¿sabe qué? Sí lo puede ver. Por eso el siguiente consejo es, aprenda a leer las dinámicas sociales. Tómese un tiempo para observar al otro y a los diversos otros que pululan en su entorno. Una atenta observación, primeramente contemplativa, más adelante analítica. ¿Por qué primeramente contemplativa? Porque a veces yo no termino de mirar al otro y ya estoy juzgando y todavía no terminé de mirar la película. Una mirada contemplativa es una mirada en donde me aquieto, miro, respiro y simplemente trato de mirar la escena completa, sin juicios, libre. Porque en algún momento siempre va a haber tiempo para que usted después se tome el rato de analizar. Porque nuestro cerebro racional nos va a llevar naturalmente por ahí. Oye, ¿y por qué se comportó así? Tu voz interior te va a decir eso. Y te vas a tomar el rato para analizar. Pues bueno, hay que ser conscientes de que tenemos un entorno emocional y relacional. Y que a veces los demás también actúan en razón al otro que ellos ven. ¿Que quién creen que es? Yo, o sea usted. Para él también hay un otro, y ese otro soy yo. O son las personas que están en mi entorno. Y cuando él decodifica algunas cosas mías, de repente actúa de una forma distinta. Y a veces yo me beneficio con la buena onda, con el abrazo, con la consideración de otro. Haga memoria. En algún momento tal vez le haya pasado. ¿Cuánta gente no necesitará eso mismo de nosotros en este tiempo tan crítico que hemos descrito al comienzo? Observa silencios, posturas, gestos, microexpresiones. Eso se observa mucho sobre todo en las reuniones de trabajo, en el mundo laboral, o en reuniones de grupo, en reuniones de la asamblea, del trabajo, de la cooperativa, de donde usted esté. Identifique roles informales en los grupos. Sí, todos tenemos roles informales. ¿A qué me refiero con esto? Que tal persona actúa de tal forma siempre propone la conversación, siempre propone hacer cosas, siempre dice yo traigo el trago. ¿Quién lidera? ¿Quién media? ¿Quién desvía? ¿Quién está ávido de abrirse y quién está ávido de evadirse? No me diga que no lo puede ver porque no le creo. Quien tiene ojos de ver, como decía mi abuelo, ve. Punto. Pregúntate en cada interacción, ¿qué clima emocional hay aquí? ¿Y cómo lo estoy influenciando yo? Porque puede que haya lugares en donde yo sea necesario para generar equilibrio, para generar calma, o para despertar a la gente, o para animar a los otros. Construir relaciones de confianza y colaboración. Esto es lo que queremos, ¿no?
para sentir que podemos hacer cosas con otros. La inteligencia interpersonal de la que nos habla Gardner no es manipulación, es vínculo auténtico. Y para que este vínculo fluya, tienen que haber algunos condimentos, pues una dosis, por ejemplo, de coherencia entre lo que yo digo y hago. A esto se le llama integridad relacional. Porque si yo digo una cosa y hago otra, y luego el otro se da cuenta que soy un charlatán, pues me pierde la fe, la credibilidad, no se entusiasma por hacer cosas conmigo, porque dice, ahora con qué me va a salir este tipo para cambiando las apuestas, entonces así no es. Muestra una vulnerabilidad controlada. ¿Qué significa esto? Que a veces hay que contar también las cosas que salen mal, pues, ¿no? A veces queremos darnos a conocer ante un entorno y que solamente vean nuestros galones, todos nuestros brillos. Porque claro, detrás de ellos hubo mucho esfuerzo. Y está bueno que los vean. Pero también está bueno que vean la otra parte, ¿no? La otra cara. Que en algún momento quien te conozca de verdad la va a ver. Entonces más vale utilizar en tus storytellings, en tus narrativas, algo que yo hago, contar algunas metidas de pata. Reconocer errores genera cercanía. Cuando quiero abrir una clase donde la gente no comparte y necesito que la gente hable, comparto alguna macana, alguna cosa que me salió mal. Y la gente dice, pero profe, usted tenía esos miedos, no me creen. Y yo le digo, sí, le digo. Y cuando les cuento detalles, ahí se dan cuenta, sienten la empatía. A mí me pasa lo mismo. Profe, qué loco, no hubiera pensado. Comienza a crearse un clima de confianza y de interacción. Ayuda o colabora de forma proactiva sin esperar algo a cambio inmediato. Entrega generosa. Todos la conocemos. A veces no la aplicamos, pero todos la conocemos. Celebra el logro del otro, lo que consiguió. Apláudelo. Reconocer sin competir fortalece vínculos. Publica. Qué buena que estuvo la charla de mi amigo. A veces uno publica solamente lo que uno hace. Claro, yo lo entiendo. Yo también soy marca personal y publico mis logros. Pero me encanta publicar los logros de mis alumnos o de mis colegas. ¿Por qué? Porque yo soy parte de eso y de alguna forma me siento feliz cuando otros también, aplicando cosas que todos sabemos que son buenas, logran el desarrollo. Es fabuloso. Él es feliz, yo soy feliz, ¿no? Análisis transaccional. Cuando encuentres algún aspecto que te genere disonancia en la interacción con otros, ojo, esta es una de las que más me gusta. Cuando encuentres algún aspecto que te genere disonancia en la interacción con otros, pregúntate desde dónde voy a manifestar mi desacuerdo. ¿Desde dónde? Porque a veces de repente yo soy muy docto y este tipo está diciendo algo y yo sé más que él, maldito, yo te voy a reventar ahora. Y comienzo a decírselo, comienzo a darle feedback, pero desde el complejo de superioridad, desde la soberbia, de un lugar que no edifica, sino que más bien genera distancias. Entonces, analiza desde dónde respondes. ¿Respondes desde la humildad, desde las ganas de integrar, desde las ganas de darle luz al que no la tiene? ¿O estás de repente respondiendo desde la bronca, desde la rivalidad, desde este ignorante, tan infeliz, ¿cómo se le ocurre decir eso? Porque el ser humano percibe, aunque no te lo diga, desde dónde le estás respondiendo. Nuestra intuición es muy fina. Y por eso es que a veces hay gente que no logra generar empatía con otra. ¿Por qué? Porque el otro lo percibe. Es así. Genera escenarios de feedback. Da y recibe feedback. Te preguntan, mira, con la mejor onda. Mira, yo veo esto es así, un diálogo constructivo, abierto, indicando las cosas de manera translúcida. Dialoga con la persona que lo va a hacer comentándole tu interés por abrirte a verdades nuevas, aunque éstas puedan resultar incómodas. Cuando pidas feedback, más bien, si quieres que el feedback sea más profundo, decilo. Mira, ¿sabes qué? Me gustaría que me digas algunas cosas, aunque te parezcan incómodas. Yo sé que a veces no soy todo lo resiliente o lo abierto que quisiera, pero la verdad estoy queriendo aprender. Me cuesta todavía, ojo, pero quiero pedirte que me des un feedback, aún con aquellas verdades que tú creas que me pueden resultar incómodas o retadoras.
Dale, dale. Pero anímate a decirlo, ¿no? Porque es lindo que nos riamos imaginándolo, pero lo más provechoso es aprender a decírselo a otra persona en la cara. Anímate a animar. Esto es algo en lo que yo insisto mucho en muchas de mis exposiciones. Cuando hacemos esto, conectamos de corazón a corazón con el otro. Porque más allá de las cosas que hagamos bien o mal, cuando hay del otro lado alguien interactuando con nosotros y manifestándonos confianza, interés y afecto, entonces estamos ante una relación que sabemos que va a ser plenamente significativa. Yo he visto, como lo dije hace un rato cuando hablamos de la motivación, a personas que se transforman solamente cuando otra persona les tiene fe y los anima y los anima y los anima incesantemente. Yo cuento a veces la historia de cuando estuve a punto de perder un trabajo siendo director de ventas en una empresa, porque precisamente tenía muy buenos vendedores y un mes estuvieron con el santo de espaldas, 0 balas. Y 2 de ellos con problemas. Y uno de ellos, el más as, el más Maradona, el más capo, con una enorme depresión. Y los jefes me pidieron la cabeza del tipo. Y en un momento, ¿era la cabeza de él o era la mía? Y yo tuve que elegir en razón de lo que yo creo. Morí animando al muchacho, sin saber si iba a lograr el objetivo. Y el último día del mes me dio la gran sorpresa de haber hecho la venta más grande de toda la historia de la empresa. Esas cosas pasan. Y cuando pasan, ya no hay dudas. Ya no es una teoría. Ya hay evidencia de que el ser humano es más de lo que cree. Pero tiene que haber otro que esté dispuesto a animar. Esa persona metió el gol, pero vino corriendo a abrazarme, a decirme gracias porque usted sí creyó en mí. Y yo con usted para las que sea. Increíble, ¿no? Cómo se potencian las relaciones humanas y cómo uno logra cosas en equipo cuando hace algo tan sencillo como animar, animar, animar y animar consistente y convencidamente. Lo último, ya voy acabando. Date tiempo contigo. Tiempo contigo. Esto propiciará la autoconciencia, la reflexión personal. Estos espacios con uno mismo son fundamentales para conseguir equilibrio emocional porque implican un rato de ocio, desenchufarse, descansar, cosa que a veces necesitamos, el sueño reparador, el relax, como también los escenarios de sueños, proyectar, alucinar, pensar un futuro, ilusionarnos con nuevas cosas. Todos estos son escenarios que van ayudando a potenciar nuestro desarrollo intuitivo. Tema que hablaremos en otra conferencia, pero que es un tema maravilloso también. Conectar con nosotros mismos es imprescindible si queremos conectar con los demás. No se olvide de eso. Hay una inteligencia relacional, sí, pero también hay una inteligencia intrapersonal. Algunos la tienen de manera natural mucho más desarrollada, pero algunos aprendemos, y me pongo a la cabeza, aprendemos a desarrollarla. Porque otros nos ayudaron, porque otros en la inteligencia relacional nos llevaron, al formarnos, nos llevaron a vernos a nosotros mismos. Yo estaría agradecido eternamente a las personas que me formaron. Y por eso creo que la inteligencia relacional es fundamental en el desarrollo humano. Porque yo aprendí a reconocerme y a desarrollar mi inteligencia intrapersonal porque primero hubo otro que se acercó a mí, que conectó conmigo y que me llevó a ese camino. Entonces, estas dos inteligencias son fundamentales. Pero fíjese, en la medida que yo quiera potenciar mi desarrollo con otros, voy a irme dando cuenta lo necesitado que soy yo de tener autoconciencia, equilibrio, amor por la vida, autoestima. Digo una última cosa que algunos tal vez piensan también como yo. Quienes hemos tenido ocasión de vivir experiencias de fe, pueden dar fe, valga la redundancia también, del enorme impacto que esto genera en el comportamiento y en la forma de ver la vida y en el desarrollo de la conciencia. Mi consejo es ser fiel a eso.
Tu fe puede lograr romper barreras relacionales, intentar puentes hacia los demás, si tú decides hacerlo. Los que hemos pasado por ese camino sabemos que no es una idea, es una realidad, y una realidad que transforma vidas. Les agradezco el tiempo que me han dispensado a esta exposición. Es todo lo que les quería comentar. Ojalá que este tema del desarrollo relacional y la inteligencia relacional que hemos hablado nos pueda servir para optimizar nuestras relaciones humanas.